Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Los avances en el diagnóstico precoz y en el tratamiento del cáncer hematológico de la última década han mejorado de forma significativa la supervivencia de los pacientes. Cada vez son más los que logran supervivencias libres de enfermedad de más de 5 años de duración, lo que en algunas hemopatías se considera curación. El seguimiento a largo plazo de estas personas libres de enfermedad, que comienza cuando termina el cuidado oncológico rutinario, es crucial. ¿El motivo? Los pacientes pueden presentar efectos tardíos del cáncer o complicaciones derivadas de su tratamiento que deben ser prevenidas, diagnosticadas y tratadas eficazmente. En este episodio vamos a abordar con detalle qué necesidades sanitarias tienen estos largos supervivientes de cáncer hematológico, cómo deben cuidarse y con qué programas o recursos especializados contamos. Así que muy atentos porque comenzamos nuestro viaje por la sangre. Entrevista con el hematólogo. Después de un cáncer hematológico se puede disfrutar de una vida normal. Fe de ello pueden dar cada vez más personas. Hablamos, por ejemplo, de quienes han padecido un linfoma no Hodgkin, un linfoma Hodgkin y algunos tipos de leucemias agudas. Vamos a acercarnos más a este mundo de los supervivientes de cáncer hematológico de la mano de Alejandro Martín García Sancho. Él es especialista en hematología en el Hospital Universitario de Salamanca, coordinador de la unidad de linfomas y profesor asociado de la Universidad de Salamanca. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, qué alegría tenerla aquí, doctor. Pues si quiere empezamos a definir qué entendemos por largo superviviente de cáncer hematológico. Pues en general hablamos de largo superviviente, el paciente que está libre de enfermedad más allá de los 5 años, que es un poco el límite que podríamos establecer en algunos tipos de cáncer hematológico, por ejemplo, los linfomas agresivos o las leucemias agudas, para considerar que el paciente pudiera estar curado, entre comillas, y que ya hay muy bajas posibilidades de que la enfermedad reaparezca. Yo he mencionado algunos cánceres, pero ¿cuáles son los cánceres de la sangre en los que hay mayor supervivientes y cuáles son las cifras de supervivencia que nos puede aportar de cada uno de estos cánceres? Pues sobre todo en el caso de los linfomas, que es a lo que los pacientes que yo trato, pues hay muchos tipos diferentes, pero el más frecuente de todos, que es llamamos linfoma difuso de células grandes, nombre un poco largo y raro, podríamos decir que aproximadamente un 70% de pacientes se pueden curar con el tratamiento. Y otro tipo de linfoma también relativamente frecuente, como es el linfoma de Hodgkin, incluso cifras por encima de esto del 70%, a lo mejor llegan a 80% y en algunos casos incluso 90%. Luego hay otro tipo de linfomas que llamamos indolentes, de bajo grado de malignidad, que el más frecuente es el linfoma folicular, que todavía se consideran incurables, pero tienen una muy larga supervivencia. Y en los periodos en los que el paciente está sin tratamiento, estos periodos pueden durar por encima de 5, incluso de 10 años, y el paciente durante estos periodos puede hacer una vida completamente normal. Doctor, ¿qué significa para el paciente y su familia la noticia de que el cáncer ha remitido? ¿Estará ya libre de enfermedad para toda la vida? Porque antes ha hecho una puntualización, ha dicho entre comillas, ¿no? Exactamente. Desde luego esto es una noticia extraordinaria para el paciente porque, hay veces que los linfomas no siempre necesitan tratamiento de entrada, pero si ya necesitan tratamiento y el linfoma ha remitido, pues esto es la primera meta alcanzada, pero eso no equivale a la curación del linfoma porque hay veces que el linfoma puede volver a aparecer, por lo que siempre tenemos que hacer un seguimiento. Y ya, pues, cuando ya ha pasado un determinado periodo de tiempo, ya podemos empezar a decirle al paciente que ya las posibilidades de que el linfoma vuelva a aparecer ya son muy bajas. La palabra curación, pues, también se puede utilizar, pero siempre dejándola un poco
entrecomillado porque siempre hay casos raros en que la enfermedad puede recurrir mucho tiempo después. Uh-huh. Dice que puede volver a aparecer la enfermedad, pero lo que sí que puede aparecer son complicaciones, ¿no? Durante este tiempo en el que ya se le da el alta al paciente, en el que se le dice que el cáncer ha remitido. ¿Qué tipo de complicaciones derivadas del tratamiento del cáncer pueden surgir en estos supervivientes a medio o largo plazo? Exactamente, sí, aunque el linfoma se cure y no remita, siempre puede haber complicaciones a largo plazo derivadas sobre todo de los tratamientos que hemos utilizado, que pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo, un poco dependiendo del tratamiento utilizado, pero son frecuentes o relativamente frecuentes que pueda haber complicaciones cardíacas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Porcentajes de aparición son bajos, pero pueden ocurrir. También hay más riesgo de segundos cánceres, de que el paciente pueda tener otro cáncer de la sangre o de otro tipo. Por supuesto, no tiene por qué ocurrir. Esto es como en una rifa, el que tiene 10 papeletas tiene más posibilidades que le toque que el que tiene 5, pero no tiene por qué tocarle el premio. Entonces, lo normal es que no aparezcan, pero hay un aumento de riesgo que hay que tener en cuenta. También hay quimioterápicos que pueden producir complicaciones pulmonares a largo plazo, complicaciones a veces infecciosas. Entonces, diferentes tipos de complicaciones que hay que conocer para el manejo para saber que están ahí, que pueden aparecer tanto el médico que ha tratado al paciente como en atención primaria para poder tratarlas adecuadamente si en caso de que aparezcan. Dadas estas complicaciones, me imagino que a la hora de darle el alta al paciente también tendréis en cuenta que hace falta apoyos, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo podría necesitar el paciente? Hablamos de apoyo psicológico, clínico, o sea, ¿cómo se hace esto? Sí, exactamente. Puede haber varias estrategias. Hay veces que en algunos hospitales se les sigue en consulta de hematología al menos una vez al año y otras veces este seguimiento se puede hacer en atención primaria también, con una serie de instrucciones para el médico de cabecera, como pueden ser controles clínicos y analíticos al menos una vez al año, teniendo en cuenta todo este tipo de complicaciones que pueden aparecer. Y efectivamente estos pacientes también pueden tener alteraciones psicológicas de diferentes tipos, de disfunciones sociales, alteraciones del sueño, con lo cual un apoyo psicológico que perfectamente también es más adecuado hacerlo desde atención primaria, puede ser necesario en muchos casos. Y a nivel nutricional o de ejercicio, ¿no? Porque ¿qué recomendaciones se les suelen hacer a estos supervivientes para cuidar su salud a largo plazo y reducir ese riesgo de complicaciones? Totalmente. Aquí, en realidad, las recomendaciones para una persona sana que no ha tenido cáncer se aplican igual a pacientes con cáncer. Con lo cual, hacer una dieta equilibrada, sana, que incluya frutas, verduras, poca carne roja, evitar bebidas azucaradas, evitar el tabaco y el alcohol. Y el ejercicio, cada vez hay más evidencia efectivamente de que es muy beneficioso. Y no solo en pacientes ya en remisión, sino incluso durante el tratamiento con cáncer, pues hay estudios que demuestran que el sedentarismo no beneficia a nada y que en cambio hacer ejercicio en la medida de las posibilidades y de cómo esté cada paciente es beneficioso en muchos ámbitos, o sea, muy recomendable. ¿Y cómo deberíamos establecer un plan de ejercicio en estos pacientes? ¿Debe ser diferente al de la sociedad en general debido, pues eso, a su estado de salud, que aunque ha superado el cáncer, pero me imagino que puede tener otras comorbilidades o puede recaer, o por ejemplo cuando surgen las complicaciones, ¿no? ¿Se establece un plan de ejercicio diferente? Bueno, en realidad no tiene por qué ser muy diferente, pero sí adaptado a las posibilidades de cada persona, porque también puede haber personas que no hayan hecho ejercicio en su vida y de repente empezar con un ejercicio muy intenso pues puede ser perjudicial para ellos.
Pero el plan de ejercicio puede ser igual al de una persona que no ha padecido cáncer y siempre mejor guiado por un profesional en educación física que también pues, ellos están preparados para poder guiar y adaptarse a la situación de cada paciente. Pero en general el ejercicio, lo típico de los 30 minutos de ejercicio moderado al día o 15 minutos de ejercicio intenso, todo ese tipo de ejercicios, también ejercicios no solo de caminar, sino también para la masa muscular, para la salud ósea, de fuerza, aeróbicos. Una combinación de todos seguramente sea lo más adecuado. Vamos a hablar ahora del seguimiento clínico a largo plazo. ¿Qué medidas implica este seguimiento? Me imagino que depende del tipo de cáncer que haya aparecido el paciente, ¿no? Pero ¿qué tipo de seguimiento clínico implica después de que nos hayan dicho que hemos superado el cáncer? Pues sí, un poco lo que comentábamos antes, pacientes que ya han pasado los 5 años con un tipo de linfoma o de leucemia que podríamos considerar que hay muy altas posibilidades de que esté curado, al menos una vez al año debería hacerse una valoración clínica y analítica de estos pacientes, buscando las posibles efectos secundarios a largo plazo en función del tratamiento que hayan recibido, pero que debe pues, incluir pues, es una valoración cardiológica, valoración de posibles segundos tumores. A veces, por ejemplo, en tratamientos radioterápicos conveniente también mirar el tiroides, o pacientes que han recibido radioterapia a una edad joven. A lo mejor, por ejemplo, el programa de prevención del cáncer de mama hay que empezarlo a edades más tempranas. Fundamentalmente estas esferas. Y doctor, ¿qué hará el médico de atención primaria si sospecha de la reaparición del cáncer hematológico? Pues, por supuesto, debe, si es un paciente que ha sido dado de alta y si el seguimiento es en atención primaria, pues debe hacer una derivación preferente. Por ejemplo, pues en el caso de los linfomas, es típico la aparición de ganglios aumentados de tamaño, lo que llamamos adenopatías, que pueden aparecer en cuello, axilas o ingles, un aumento de tamaño progresivo, no dolorosas, y que no se relacionan, no hay una causa que las explique fácilmente. Pues, por ejemplo, es el típico signo de que puede indicar una recaída de un linfoma y que debe ser valorado por un especialista. Hoy en día hablamos de unos cuantos grupos de cánceres de la sangre en los que se puede hablar de largos supervivientes, pero nos acercamos a hablar de largos supervivientes en otros tipos de cánceres. ¿De cuáles, doctor? ¿Y gracias a qué tecnología se conseguirá? Bueno, dentro de las enfermedades hematológicas, que son las que yo más conozco, aparte de los linfomas, las leucemias que pueden curarse, por un lado, los porcentajes de curación cada vez van aumentando más. En enfermedades que ya eran curables, vamos mejorando los porcentajes de curación. Y las que se consideran incurables, como por ejemplo el mieloma múltiple o algunos tipos de linfomas, tanto el diagnóstico precoz, pero sobre todo los tratamientos están evolucionando muchísimo hacia tratamientos más dirigidos a la célula tumoral y menos basados en quimioterapia, más basados en las propias defensas del paciente, en la inmunoterapia. Y esto está consiguiendo pues, aumentar la supervivencia y aumentar los periodos en los que el paciente está libre de enfermedad y puede hacer una vida relativamente normal. Pues doctor, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros, que nos haya acercado mucho más al mundo de los largos supervivientes y esperemos que sí, que dentro de unos años hablemos de muchos más grupos de pacientes que puedan estar libres de enfermedad durante muchos años. Gracias por estar con nosotros. Seguro que sí, muchas gracias a vosotros. Un placer. No cabe duda de que cada superviviente de cáncer ha enfrentado desafíos enormes, tanto físicos como emocionales, y ha demostrado una fuerza y resiliencia extraordinarias para superarlos. Sus historias son testimonios muy valiosos de la capacidad humana para enfrentar la adversidad. Son historias inspiradoras que pueden ayudar a otros pacientes. Precisamente sobre recursos de ayuda nos va a hablar Jorge Sánchez, director de comunicación de la Sociedad Española de Hematología,
y Hemoterapia. Jorge, bienvenido. Hola Mar, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Pues cuéntanos, Jorge, ¿qué recursos tenemos a nuestra disposición como largos supervivientes? Bueno, pues mira, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que es la que engloba a los médicos de cabecera, a los denominados médicos de cabecera, y nuestra sociedad científica, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, han sumado sus conocimientos y experiencia para elaborar la primera guía de práctica clínica en España para el seguimiento de largos supervivientes de cáncer hematológico. Hasta ahora lo que había era para tumores sólidos y nosotros lo que hemos hecho ha sido recopilar la información disponible en cánceres hematológicos o cánceres sanguíneos. Es un documento pionero realizado conjuntamente por ambas sociedades que proporciona recomendaciones fundamentales para el seguimiento de miles de pacientes que han superado cánceres de la sangre y que facilita la labor de los profesionales de medicina y enfermería de atención primaria. Además, cuenta con el visto bueno de AEAL, que es la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que la engloba, que ha hecho aportaciones valiosas para lograr un seguimiento óptimo de este grupo de población. Y Jorge, ¿qué aspectos incluye la guía? Pues la guía busca establecer un estándar para el seguimiento post-tratamiento de estos pacientes, abordando aspectos claves como la esfera psicológica, sexual, problemas sociales, vacunación, alimentación y actividad física. Son pacientes a los que la hematología ya ha dado el alta, pero requieren un seguimiento y cuidados especiales por parte de atención primaria. A menudo la complejidad del seguimiento de estos pacientes radica en la diversidad de tratamientos recibidos, y esta guía lo que busca es ofrecer una atención óptima e individualizada. Sí, lo hemos visto en la entrevista, Jorge, pero también me gustaría saber, ¿esta guía contempla también alguna recomendación sobre dieta, ejercicio, deporte, algo similar? Claro que sí. Los largos supervivientes de cáncer hematológico o sanguíneo pueden experimentar efectos tardíos del tratamiento, como cánceres secundarios, enfermedades cardiovasculares o disfunción psicosocial. En este sentido, la guía incluye recomendaciones acerca de la dieta y actividad física e indicaciones de evaluación, entre otras muchas cosas. Bueno, pues la tendremos presente. ¿Cómo podemos consultarla? ¿Dónde podemos encontrar esta guía? Pues la podéis encontrar colgada en la página web de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que es www.sehh.es, en la sección de publicaciones. Y también la tendrán colgada en la página web de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SENFIC. Perfecto. Bueno, Jorge, habiendo descubierto esta guía, cuéntanos también qué otras asociaciones pueden ser referentes para estas personas que son largos supervivientes de cáncer. Bueno, pues dado que nos han dado el aval, la asociación o asociaciones que consideramos más importantes en este ámbito son la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia o el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Sus páginas web son www.aeal.es y la del Grupo Español de Pacientes con Cáncer www.gpac.es. Todas estas asociaciones o estas dos asociaciones ofrecen servicios como donación de material ortopédico, asesoramiento jurídico, atención social, asesoramiento oncoestético, atención psicológica, programa de ejercicio físico o impartición de diferentes talleres según los intereses de los pacientes. Precisamente no hace mucho también hemos puesto en marcha la Comisión de Trabajo, Deporte y Enfermedades de la Sangre en el marco de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, con una sección dedicada especialmente al estudio de los beneficios del ejercicio físico en largos supervivientes de cáncer sanguíneo, y de la que esperamos salgan adelante numerosos proyectos. También plantearemos iniciativas en torno a la alimentación saludable y sus efectos beneficiosos en este grupo de población. Pues Jorge, estaremos muy pendientes de esos resultados y te invitaremos a que en otro programa nos los cuentes, porque se ha demostrado, ¿no? Y hay bastante evidencia científica sobre el papel del ejercicio físico en el cáncer, en la prevención y en el tratamiento, ¿verdad? Sobre todo en cánceres hematológicos, en lo que se refiere al tratamiento de largos supervivientes. No tanto así en la prevención de los cánceres, pero bueno, esto es un campo que hay que explorar en los cánceres sanguíneos. Genial, pues estaremos pendientes, como te decía, de todas estas conclusiones. Jorge, millones de gracias por todos estos recursos que nos has trasladado aquí. Nos hemos apuntado todas las páginas web para consultarlas en cuanto terminemos esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Mar. Un placer.
como es habitual en esta sección, en la sección al detalle, vamos a tratar de resolver aquellas preguntas que nos habéis hecho llegar. Para ello, y en esta ocasión, nos acompañan dos profesionales estupendas. Ellas son la doctora Marta Morado, secretaria general de la Sociedad Española de Hematología, y Virginia Callao, del Centro de Transfusión de Castellón. Y comenzamos por la pregunta que nos hace llegar el primer oyente. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntar si las personas con anemia falciforme deben seguir un régimen especial de vacunación y también si hay vacunas que no sean recomendables para ellos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, los pacientes con enfermedad falciforme, especialmente los homocigotos para las formas SS o los S-beta-0, son los que tienen más riesgo de infección porque el bazo no les funciona correctamente, tienen una cosa que se llama esplenia funcional, por lo cual tienen más riesgo de algunas infecciones. Esto hace que, por un lado, sea importante que los pacientes sepan ir al médico cuando tengan fiebre y que los médicos que los atienden sepan que las infecciones hay que tratarlas de forma precoz, ya no solo por la propia infección, porque es una causa importante de morbimortalidad, sino porque además puede desencadenar complicaciones más importantes como crisis vasoclusivas, síndromes torácicos. Luego, las infecciones son muy importantes. Para tratarlas, antibióticos y un tratamiento médico correcto y precoz. Para prevenirlas, las vacunas. Las vacunas son especialmente importantes en pacientes pediátricos. Aparte del calendario vacunal normal, es importante que estos pacientes, sobre todo en las formas graves, estén vacunados de meningococo, de Haemophilus influenza y de neumococo, aparte de la vacuna de la gripe estacional. En los pacientes adultos es recomendable que también se vacunen de estas bacterias y de la gripe estacional. Respecto a que si algunas vacunas están contraindicadas, hombre, en los pacientes que están inmunosuprimidos, pues por ejemplo los pacientes que están trasplantados, que toman ciclosporina o algún inmunosupresor, en esos hay que tener cuidado con las vacunas de virus vivos atenuados. Hay que intentar utilizar vacunas de virus inactivados para que no les desarrollen infección. Pero en principio no hay que tener más cuidado nada más que con el resto de vacunas normales. Muchísimas gracias por la pregunta. Espero haber resuelto todas sus dudas. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Morado. Tenemos otra duda y en esta ocasión, como hemos dicho al principio, la responderá Virginia Callao. Me han comentado que después de hacerme un empaste tengo que esperar 3 días para poder donar sangre. ¿Es real esta información? Los tratamientos odontológicos que supongan bacteriemia, que suelen ser pues, extracciones dentales, limpiezas muy agresivas, tienen que esperar 2 semanas para donar sangre por el hecho de la posible bacteriemia. Un empaste normalmente no suele ser tan cruento, pero depende de lo que le hayan hecho. ¿Vale? Y normalmente en los empastes se suele dejar donar sin esperar esas 2 semanas. También es verdad que el mismo día que te hacen un empaste tampoco es bueno que vayas. Entonces lo de los 3 días yo creo que sí que estaría justificado. Muchísimas gracias por esta clarificadora respuesta y gracias también a estos oyentes que nos han enviado sus dudas porque nos han permitido enriquecer nuestro conocimiento sobre la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que nuestros expertos las resuelvan en próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo electrónico comunicación@sehh.es. Ambos contactos aparecen en la descripción de este podcast. También estaremos atentos a aquellas dudas que nos hagáis llegar a través de nuestros canales en redes sociales, como son por ejemplo en Instagram o en X. Esperamos tus preguntas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplante de médula ósea, hemofilia o cualquier otro tema relacionado con la sangre que te pueda generar confusión o del que quieras ampliar información. Muchísimas gracias, esperamos que este programa te haya resultado interesante y ya sabéis que podéis acceder a todos nuestros podcasts Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia a través de Spreaker, iVoox o Spotify. Muchas gracias por vuestra atención, nos despedimos hasta el próximo capítulo.
Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.